Ok, Preocupa- entonces me dicen, la doctora Jessica me dice su nombre, expone una parte, pasa el doctor Vergara, pasa el resto, o bueno, pasa el resto del grupo. Está la doctora, entiendo que la doctora Consuelo recién ha ingresado al grupo, puede tener alguna dificultad para poder exponer, porque ella me escribió, bueno, que no tenía grupo la anterior vez, entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar con ellas, ¿ok? ¿Cuál era el puesto de ustedes? Era enfermera de la enfermera. Muy bien. Me recalcan quienes estaban, doctora, la doctora Chelsea, la doctora Jacqueline, Jessica, la doctora Jessica, entonces la doctora Claure. Empiece usted, doctora, por favor. Doctora Jessica. Ay, no, perdón, no había encendido el audio y estaba hablando. Tranquila, tranquila, no se preocupe. ¿Cuántos riesgos han puesto para ver cómo vamos a dividir? O ustedes divídanlo. Eh, Usted me dice hasta aquí llegué y pasa el siguiente y pasa el siguiente y el siguiente. alcanza para cada uno, Doc, incluso más tal vez. Perfecto. Genial. Entonces, no sé, usted dígame, usted habla tres, la otra doctora tres, la otra doctora Yo, tres, yo ¿ya? empiezo siempre Ok. con el Doc, luego me parece seguir Per- el doctor Gibson, creo, Doc. ya. Como la doctora Chelsea está con problemas de audio, Ajá. que nos llame por WhatsApp para que pueda participar, ¿ya? Porque el problema es en el audio, no en el WhatsApp, creo. Si no, Sí, o que me comente si tiene algún problema con el teléfono también, para que pueda ingresar y defender su parte. perfecto, Doc. Enseguida le avisamos. Ahora sí. Bueno, nosotros nos tocó, como la doctora ya mencionó, el puesto de trabajo de enfermero de unidad de terapia intensiva. Las actividades que llegamos a encontrar para nuestra matriz hiper fueron las siguientes. Una que es movilización de pacientes críticos. El peligro identificado en esta actividad fue posturas forzadas y movimientos repetitivos al girar o levantar pacientes. El tipo de riesgo se considera ergonómico físico con consecuencia potencial de lumbalgias, hernias discales y fatiga muscular. Medidas de control existentes. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que se puede realizar capacitación en técnicas de movilización segura, uso de sábanas y deslizantes. Y acciones correctivas y preventivas sería implementar dispositivos de asistencia mecánica, es decir, grúas, o aumentar personal en movilizaciones. En cuanto a la otra actividad que encontramos fue administración de medicamentos intravenosos. El peligro identificado fue postura estática prolongada durante la canalización de vías o administración de fármacos. El tipo de riesgo igual lo consideramos ergonómico físico. Consecuencia potencial, trastornos musculoesqueléticos en cuello y hombros. Medidas existentes, de control existentes, descansos activos periódicos y ajustar, ¿no?, lo que son las alturas de la camilla. En cuanto a acciones correctivas o preventivas, encontramos lo que es reorganizar tareas para permitir pausas y también el uso de taburetes ergonómicos ajustables. Eh, en cuanto a probabilidad, severidad y exposición, en ambas, en la primera colocamos lo que es de la escala de 1 al 5, 4 de probabilidad, severidad 5, exposición 5. En cambio, en la segunda actividad, 3 de probabilidad, 3 de severidad y 4 de exposición. Y no sé de mi grupo quién desea seguir explicando. Bueno, doctora, otra de las actividades es vigilancia constante a los monitores, ¿no? Esa es una de las actividades que se tiene. Entre de los peligros que se identificó es sobrecarga visual, ¿no? Y mental, obviamente, ¿no? Por la emisión de la luz de los monitores y obviamente también el ruido que va ocasionando, ¿no? Entonces, eso como está constantemente viendo, ¿no? Eso se lo hemos considerado como un tipo de riesgo ergonómico cognitivo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estrés, fatiga visual, errores en la interpretación también, ¿no? La probabilidad de esto sea considerada 4, al igual que la severidad. Bueno, estos parámetros, doctora, le estamos poniendo nomás así porque ahorita no tenemos eh, un- una escala, ¿no? Para poder valorar, pero más o menos hemos ido nosotros dándole un valor así para poder interpretar, ¿no? Y obviamente las medidas de control existente
es la rotación de tareas entre el personal, ¿no? Obviamente que esté el enfermero y también el auxiliar, así que vaya viendo, ¿no? Y como medidas de acciones correctivas preventivas es mejorar siempre el diseño de las pantallas, que tenga reflejo, o en el caso también utilizar, aquí que no le he puesto, un EPP, ¿no? Exclusivamente con protección de luces azul, ¿no? Que podría ser también una forma. La formación del manejo del estrés, que es importante, ¿no? Y las pausas activas, ¿no? Hay que entrar que hoy en día está muy de moda las pausas activas, ¿no? El otro es que también, bueno, es como una medida que se hace, pero en este caso lo hemos puesto como una actividad, es el uso de equipos de protección, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque cuando hay en el caso, por ejemplo, de la pandemia, se ha tenido que utilizar la mascarilla, las batas, guantes, imagínense qué tan complicado ha sido, entonces lo estamos poniendo también como una tarea, ¿no? Entre los peligros identificados está la fatiga, la molestia por el uso prolongado de estas mascarillas, especialmente las N95, ¿no? Bueno, y obviamente en el sector más todavía, en otros se utiliza hasta lo que son las máscaras de media cara con filtros, que eso es mucho más, pero en este caso en la parte de salud se está utilizando eso, los guantes, las batas, etcétera, ¿no? Esto de tipo de riesgo va a ser ya de tipo tanto físico como cognitivo, ¿no? Y las consecuencias, bueno, obviamente de una cefalea, lesiones por presión, estrés térmico, porque van a estar bien fatigados, ¿no? Y obviamente entre la probabilidad estamos poniendo un intermedio entre probabilidad y severidad y una exposición prolongada, porque van a estar todo el tiempo, ¿no? Las medidas control existentes, bueno, tiene que haber protocolos para cambio de PP, la hidratación, obviamente también que esté un poquito de las pausas activas, ¿no? Porque es para no estar bien sofocados, ¿no? Y como acciones correctivas y preventivas, se está optimizar los tiempos de exposición, evaluar descansos prolongados en áreas seguras. Después hay otra actividad que tenemos, es obviamente, los trabajos en turnos rotatorios, ¿no? De igual manera, la alteración del ciclo circadiano, obviamente, ¿por qué? Porque tienen que ser turnos, están ya tratando de adaptarse y ya cambian de turno, entonces ese es otro punto. Y la fatiga acumulada. Eso es un tipo de riesgo de ergonomía organizacional y como consecuencias, trastornos del sueño, reducción de la atención, agotamiento crónico, ¿no? Entonces, que eso puede ocasionar. Entre probabilidad y severidad, bueno, la probabilidad de esto es alta, por eso se ha puesto 5, la severidad 4 y la exposición obviamente 5, ¿no? ¿Y qué es la medida de control existente? Bueno, obviamente la planificación de turnos en tiempos de recuperación y como medidas de correctivas y preventivas, pues hay que diseñar los turnos que minimicen la fatiga, hay que hacer el proceso de tal vez una evaluación de reloj, hay muchas formas de poder ver esto, ¿no? Hay programas de salud ocupacional, de higiene, del sueño, ¿no? Buscar mucho cuál puede afectar al REM 1, al REM 2, entonces hay muchas cosas que se tiene que trabajar en eso, ¿no? Bueno, no sé si alguien puede continuar, doctor Enrique. Sí, claro que sí, doctor. Buenas noches. Eh, a ver, como otra actividad también ya que se ha identificado, también son principalmente lo que son la documentación en los sistemas informáticos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el peligro identificado para esto es eh, el uso prolongado de las computadoras, obviamente, pero con las posturas inadecuadas. Y esto va a llegar a producir un riesgo de tipo ergonómico físico, ya sea por la misma postura o la misma silla que puede estar a distintos niveles de la computadora, ¿no? Que se esté usando. Y esto puede llegar a producirnos los que son los problemas, ¿no? Ya sea como lo que es el síndrome del túnel carpiano, los dolores cervicales, los dolores lumbares, y así, de esa manera, ¿no? En probabilidad se le colocó como número 3, en severidad se le colocó como un punto número 3 y una exposición un grado 4, ¿no? Eh, ¿A qué medidas de control existentes están predispuestas? Principalmente son, como está explicando, lo que son las sillas, las mesas ajustables y obviamente también es lo que se va a recomendar lo que son los descansos activos o las pausas activas, ¿no? Cada hora, ¿no? Ese también sería recomendable, pero en ciertos casos también no se pueden realizar dichas pausas, ¿no? Como una acción correctiva preventiva. Para esta es obviamente la capacitación en ergonomía informática, ¿no? Ya sea de manera postural o ya sea incluso del el cambio
de los equipos, de la indumentaria misma, ¿no? También, obviamente, se tiene que realizar, obviamente, la revisión y los ajustes de estas mismas estaciones de trabajo. También se tomó también el punto de lo que son las exposiciones a las alarmas sonoras constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que un ruido constante por las alarmas, ya sea de los equipos médicos, pueden llegar a producir de repente algún problema, ya que sea ergonómico o cognitivo, ¿no? Que este ruido continuo nos puede producir ya sea el estrés, nos puede llegar a producir lo que es la irritabilidad, también lo que es la disminución de la capacidad de concentración, ya sea en una emergencia, ya sea en cualquier o cualquier acción que estemos realizando, ¿no? En el lugar donde de la exposición. Se le colocó como puntos, ¿no? De probabilidad como un 3, de severidad como un 3 y de exposición con un 4. También, ¿qué quiere decir esto? Que en las medidas de control existentes, obviamente, que se van a realizar, es el uso de las alarmas escalonadas y diferenciadas, obviamente, y también con una acción, como unas acciones correctivas y preventivas. Para estas se realizaría lo que es el rediseño acústico del área misma, también lo que son el filtro de las alarmas para priorizar principalmente los sonidos críticos, obviamente priorizando justamente, como dice, eh, a los pacientes más críticos, ¿no? Ya que es un área de terapia intensiva, entonces habría que ir priorizando incluso las máquinas o los sonidos cuando ya un paciente esté, se podría decir, más crítico. Bien, no sé si me pudiesen ayudar ahí la doctora Consuelo, ¿también? De repente Sí, para que me... claro Sí. que sí. Como siguiente actividad, se ha identificado trabajo bajo presión en situaciones críticas. ¿Ya? En el peligro identificado, sería la sobrecarga mental y toma de decisiones rápidas. Como es un área crítica, pues el personal está más expuesto, ¿no? A tener que realizar actividades de forma más rápida y el mismo estrés, ¿no? Que conlleva lidiar con o atender a los pacientes que son críticos. Se ha clasificado como un tipo de riesgo ergonómico cognitivo, y ya que la consecuencia potencial serían errores en procedimientos, el burnout, ansiedad y otro tipo de trastornos, ¿no? Dentro de estas áreas, por las características que se tiene en la escala que se ha planteado, ¿no? Eh, por el grupo, sería una probabilidad de 5, una severidad de 5 debido al impacto que tiene esta situación, y una exposición de 5. Dentro de las medidas de control existentes, se ha planteado la presencia de grupos de apoyo psicológico, existencia de reuniones de retroalimentación post-evento, ya que es importante trabajar en el tema de salud mental, ¿no? En estas áreas. Y dentro de las acciones, pues se ha planteado implementar programas de prevención de burnout, fortalecer liderazgo y comunicación del equipo. Otra de las actividades identificadas está el transporte manual de equipos pesados como monitores, los balones de oxígeno, bombas de infusión y otros equipos que pueden estar en esta área y se puedan requerir. Muchas veces se debe transportar de forma rápida debido a la urgencia o la criticidad del paciente. El peligro identificado es de que puede existir un esfuerzo físico excesivo, posturas inadecuadas al realizar este traslado, esta actividad. El tipo de riesgo es ergonómico físico y, pues la consecuencia sería lesiones musculares, dorsalgias, hernias. Existe una probabilidad de 4 en la escala que nos hemos puesto, severidad 4 y exposición de 4. Dentro de las medidas de control existentes, se plantea la capacitación en levantamiento seguro, ¿no? Y posiciones adecuadas cuando se realicen estas actividades. Y pues dentro de las acciones correctivas se plantea la asignación de personal para transporte conjunto. Eh, Eso sería, ¿no? No sé si la doctora Chelsea eh, puede
también exponer o continúo? ¿Puede hacerlo la doctora Chelsea o tiene todavía dificultades? Creo que tiene dificultad en el audio, ¿no? Pero no Ya. sé si... Eh, Buenas noches, bueno, ¿cómo está? ¿Sí? ya. Listo, doc. Sí, no, muchas gracias. Sí, es que tuve el problema, el inconveniente, yo le había explicado a la doctora de que yo me encontraba con la dificultad de conectarme. Estuve desde las 7 para entrar a clase normal y teniendo esa dificultad del, no sé, creo que era el internet, no sé cuál sería el inconveniente, varias veces. En 2 veces reinicié mi celular, no me dejaba porque seguía cargando, preparando para entrar a sala y nunca entraba. Entonces, ante esa dificultad, pedí a mi papá que se pudiera conectar de mi celular porque yo me encontraba en camino, retorno a casa del trabajo y otras actividades personales. Entonces, fue ese motivo y justo, bueno, fue mala suerte, ¿no? Que justamente a mí me tocó ser anfitrión, no podía conectarme, ese fue el inconveniente, porque por lo general yo siempre estoy, ¿no? En clases y hoy tuve este problema de conexión. Está Así bien, doctora, que no se eso, preocupe. No se entiende, no se sí, preocupe, no hay problema. ¿Puede ir con el último punto, por favor? está bien. Bueno, en relación, ¿no? Culminando con el último punto, eh, se tiene como la realización de actividades prolongadas, ¿no? En este caso, lo que es la intubación, la parte de lo que es RCP, colocación de dispositivos, entre otros también que conciernen a la parte del área de UTI. Eh, Entre ello también se indica, ¿no? El esfuerzo físico excesivo, como también lo que son las posturas inadecuadas que pueden llegar a generar nuestros problemas. Y este se ha considerado como un tipo de riesgo ergonómico físico. Ahora, ¿qué complicaciones llega a generar entre esto, ¿no? Lo que son las lesiones musculares, las dorsalgias y las hernias. Dentro de ello, en la calificación que se ha ido colocando, bueno, en una puntuación de eh, 4 como level, siguiente, eh, igualmente 4 y en otra puntuación 4. Siendo así, como siguiente punto, es importante tener lo que es la capacitación en el levantamiento seguro y asimismo poder asignar un personal para el transporte conjunto para poder evitar, ¿no? Cualquier tipo de ya de las ya mencionadas, tanto de mi persona como también de mis demás compañeros en relación, o colegas, perdón, de este punto. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. A ver, tengo una consulta. ¿Podemos ir al punto donde hablaban sobre sobrecarga visual? Habíamos dicho que en la hiper íbamos a incluir tanto los riesgos ergonómicos, físico, cognitivo y organizacional, pero también teníamos que incluir los riesgos que habíamos hablado el otro día, ¿no es cierto? Físico, químico, biológico y psicosocial. Si bien algunos llegan a ser lo mismo, otros no, porque aquí vemos, bueno, ya vamos a adentrarnos un poco a los riesgos un poco más adelante, los riesgos ergonómicos. Por ejemplo, un riesgo físico, ergonómico físico, sí es la posturas prolongadas, manejo manual de cargas, pero un riesgo físico como tal, habíamos dicho que eran 5, ¿no es cierto? Ruido, vibración, ¿qué más? Iluminación. Iluminación, temperaturas extremas y radiación, creo que he dicho todos, ¿no? Entonces, Así es. bastante bueno su trabajo, me gusta. No necesitamos ir al tema de los puntajes en cuanto a probabilidad y severidad. Desde mi punto de vista, este es un punto, es más ingenieril el tema, pero si se los han enseñado, fabuloso. Si pueden entrar en este tipo de valores. Ahora, me iba por eso a la consulta cuando veíamos sobrecarga visual. En sobrecarga visual y mental, ustedes ponían riesgo ergonómico cognitivo. Y si nos vamos Así a es, la, doctora. correcto, está muy bien. Y si nos vamos a la otra Ujú, ujú. clasificación, o sea, a la clasificación general, o sea, es un ergonómico cognitivo, está perfecto. Pero tenemos un riesgo físico, iluminación
que también nos va a producir la fatiga visual. Tenemos un riesgo psicosocial, mm, por la atención continua a los parámetros visuales. Voy a entender eso. Y está bien lo que han puesto. O sea, tendrían que poner otra línea, otra fila abajo, poniendo el tema del riesgo físico. Oye, Solamente hemos tomado en cuenta estos riesgos. Está bien. Teníamos que haber ahondado un poquito más en físico, químico, biológico y psicosocial, además de estas tres clasificaciones que habíamos visto. ¿Ya? Ahora, mi otra pregunta es, ¿puede irse al tema del uso de OPPs? Al punto donde habían hablado sobre el uso de OPPs. Ah, no. aquí está, es el uso de No. mascarillas lo que colocamos en realidad. ¿Dónde está? Es el uso de mascarillas. Aquí está, doc. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fatiga y Ah, molestia por uso ya. prolongado de ¿Por mascarillas. qué, por qué sería un riesgo ergonómico físico? ¿Por qué un cognitivo? Ya, Mm, podemos explicarlo un poco más, a ver, desmenuzar un poquito esto, o sea, fatiga y molestias por el uso prolongado de mascarillas. Entiendo cognitivo totalmente, han dado el ejemplo ideal, que era el tema del COVID, que todo el mundo andaba eh, aburrido del uso de las mascarillas, porque realmente eran muy incómodas. O sea, sí hay un riesgo ergonómico cognitivo ahí, no cabe duda. ¿Por qué físico? No, mm, ahorita, lo que le he puesto más que todo, esa parte, es por las Ujú. batas, ¿no? A veces se ponía batas, se veían poner varias cosas. Entonces, imagínense, para poder manejar y estar todo el tiempo, por eso había puesto el proceso de lo físico, ¿no? Obviamente, no todas las batas tienen el mismo, al principio se utilizó varias cosas, entonces por ese motivo se había puesto, ¿no? Y está Pero, prolongado con ese tema. Le comento, me ha tocado a mí también en algún momento ajá, hacer entrar en el esto, por eso digo, es una experiencia más propia, ¿no? ajá. No comprendo por qué físico, porque hablamos de físico en posturas forzadas, manejo manual de cargas. O sea, ¿por qué sería físico el uso de mascarillas? Yo, doctorita, nos No, 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 impide no que todo solamente al doctorita, colocarlo. mascarilla. Ay, A perdón. ver, Y eso más que todo batas y todo. doctor, espérenos un ratito. A ver, doctora Claudia, dígame. No, yo me iba más que todo al físico porque de alguna manera en ese momento del COVID, el usar mascarillas alteraba las condiciones fisiológicas, ¿no? Es decir, la temperatura corporal, la ventilación, producía, en algunos casos se ha visto que algunos colegas tenían, no sé, náusea, sensación de ahogo, presión, ya sea local a nivel de lo que es la parte donde cubre el barbijo o también donde se colocan las tiritas, ¿no? Del barbijo en las orejas. En eso nos íbamos más que todo físico cuando hablamos con con mis compañeros, pero no Ya. sé si valdría, digamos, tal justificación, ¿no? A eso nos íbamos. No, está bien, es buena Y la defensa. doctorita, Es buena. Dígame, doctor. y otra cosa también no se olvide, ¿por qué físico? Imagínense una mascarilla con un filtro. Está respirando varias veces, hay un problema físico, porque tiene que estar ventilando ya con esfuerzo, ¿no? Es lo que pasa, les digo por eso. Y aparte, sumado con las batas, más la calor, la deshidratación, imagínense, eso No, sí, entiendo, entiendo. ajá. Esa es nuestra Es que postura. tenemos que desmenuzar esto. Está perfecto. Quiero o sea, eso es lo que quería, que vayamos a un análisis profundo. O sea, si pensamos en un N95 sin filtro, son máscaras que están normadas, que no deberían producir eh, dificultad al respirar. Lo que sí es bastante válido es el tema de los sujetadores, las liguitas. ¿No es cierto? Que podían llegar a producir, aunque iban por toda la cabeza, había que poner una en la parte posterior, otra en la parte superior, no debería llegar a las orejas, la N95. Lo que sí provocaba mucho malestar eran los barbijos comunes, ¿no es cierto? Los barbijos comunes que sí podían llegar a molestar y aparecieron las cositas estas que se ponían uno en la nuca, ¿no? Para jalar las liguitas, porque sí producía dolor y molestia detrás del pabellón. Entonces, está bien, solamente que necesitamos desmenuzar por qué físico.
porque sí va a llegar a producir una alteración. Eh, Más que en la respiración, calor, totalmente de acuerdo. O sea, el calor, la fatiga dentro de la máscara, o sea, cuando uno estaba con la máscara era pues espantoso, ¿no? Y si tenía que estar mucho tiempo, aún peor. Y si encima tenía que estar con lentes o con las máscaras faciales, era aún mucho más incómodo. En el tema de las batas, no encuentro cómo defenderían el tema de las batas. Todavía en el tema de las máscaras está bien, perfecto. En el tema de las batas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? Bueno, pues les decía, por eso, las batas siempre tienen un proceso de, no solamente está la ropa y encima la bata, ¿no? Había veces batas que tenían a veces hasta un delantal de plástico, ¿no? Y que aumentaba el Ujú. peso, ¿no? Ese es uno. Ahora, en Ah, el el caso de peso. las N95, doctora, sí estaba mal, entonces utilizaba, porque las N95, su función siempre es de ser hermético, ¿no? Entonces, si Correcto. está por eso que se ha cambiado los diseños, para poder ver, pero que en realidad su función de las N95 es justamente hacer un cierre para que no pueda ingresar. Es más dificultoso, más que todo el asunto de los barbijos sí no es muy hermético y bueno, obviamente, por eso que entre comparación de la N95 con la mascarilla, por eso le determinan una relación de N95 para que pueda funcionar y debería ser eso. Por eso las ligas tienen un sistema especial, porque cuando uno se estira es para que se dilate y cuando se contrae, y cuando enfrían se contrae. Entonces, eso es lo que debería ser la funcionalidad de una N95, ¿no? Claro, Ahora, de pero las no batas molesta. decía, La sí, sí, N95 no molesta. La Solo le comento N95 que sí. me molesta menos que un barbijo. Molesta Bueno, menos que un barbijo. O sea, ¿por lo qué? que Justamente por las ligas que tienen medio centímetro de grosor, las N95, y son colocadas en la parte posterior y en la parte superior. ¿No es cierto? Entonces no incomodan tanto como un barbijo, o sea, como las liguitas de un barbijo en las orejas. ¿Sí? A eso es a bueno, lo que me, doctora. me refiero. O sea, puede ser que el calor que se genere dentro de la mascarita, dentro de la máscara, puede ser más incómodo que el tema de las ligas. No sé si me estoy Doctora, dejando entender. Ah, ya, quiere que arreglemos esa claro, parte, ¿no? Ahorita en vez de colocar, digamos, no, es que, mascarillas N95, coloquemos uso prolongado de mascarillas convencionales, por así decirlo, o, bueno, no, es Barbijos. que, Ok, es que ok, yo le comento, A ver, doctora, ¿qué dice el del doctor? asunto, es que de la N95 yo más refuto porque de lo que normalmente cuando yo he tenido la capacitación para poder realizar esta actividad es justamente lo que habíamos determinado. Pero bueno, doctora, es asuntos de No, no, es que criterios de está bien, cada es uno. que tenemos, Sí, sí. ¿sabe qué, Ujú, Doc? Está bien lo que ujú, estamos haciendo, porque ujú, así vamos a saber, o sea, cuando nos ponemos en el lugar del otro, es que nosotros podemos realmente palpar qué es lo que podemos analizar o no. Cuando nosotros vamos a ujú, analizar a un estibador, tenemos idea de cuánto tiene que cargar una claro. bolsa de cemento, 45 kilos. O sea, sabemos lo que realmente significa alzar una bolsa de 45 kilos. A mí me cuesta alzar la bolsa de la comida de mi perro que son 20 kilos. Entonces, O en el realmente caso, es eso. O en el caso, lo más sencillo, un balón de garrafa, ¿no? Que aproximadamente son 25 Son, kilos más, es dificultoso, ¿no? Entonces, imagínense una bolsa de cemento, un ejemplo, que son casi claro, 50 kilos. Imagínense, cuando son por dos, eso es que sí. tenemos No, que desmenuzar cada una de las actividades. O sea, no le ujú, encuentro en este punto, el resto de los puntos están perfectos, pero en este punto no lo encuentro. No encuentro lo que usted está tratando de defender. Estoy eh, tratando de entender lo que usted me dice, pero no lo encuentro. A ver, doctora Durán, tengo la doctorita, ¿y manito podría, levantada. ya, sí, y doctor. doctor, ¿y podría ser por la exposición prolongada, es decir, al material sintético de las batas? Porque de alguna manera ocasionan incomodidad térmica. ¿En qué sentido? Ocasionaban sudoración excesiva el hecho de utilizarlas debajo del pijama, ya sea hospitalario o de la ropa So, común. También en eso, y eso con riesgo a que produzca deshidratación leve, ¿no? O también fatiga térmica leve. En ese sentido, colocamos también el uso de batas impermeables, pero no sé si el ya. resto de mis compañeros esté de acuerdo o Eh, no. Está Sí, bien. O sea, las batas impermeables, hablamos de los buzos famosos que se han creado, que todo el mundo utilizaba, como buzos, ¿no es cierto? Más que batas eran unos buzos. A eso se refiere, a esos buzos, porque una bata es abierta.
el tema de los buzos esos que empezaron a vender, pero como pan caliente, los buzos eran pantalón y chamarra, Sí, o enteros, pero todos de plástico. No, no plástico, eran como de, sí. Era un ay, no material sé en qué se... sintético. Sí, a eso nos Sí, referíamos, ¿no? Que era, ah, o ya, sea, el está buzo, pijama perfecto. y la bata. Sí, sí. Está bien, tenemos que desmenuzar eso. Es el único punto que me ha quedado sin, sin mucho fundamento. Los otros están muy bien. Doctora Durán, Sí, aquí, Doc, argumentando un poquito más con relación a este punto. La palabra prolongado es lo que estaría de cierta forma llevando, ¿no? A todos esos cambios que hemos indicado, a la incomodidad, al cambio de temperatura, etcétera. Porque, por ejemplo, no es lo mismo estar con un KN95 que lo utilices media hora, digamos, a estar en una correcto. unidad cerrada donde tengas que estar 4 horas U o 8. quizás más tiempo. Entonces, en ese sentido, sí es bastante incómodo el KN95. Los que hemos tenido que utilizar ese barbijo, hasta teníamos lesioncitas en la cara, marquitas en la cara, todo Sí. eso por el Ujú, tema de la hermeticidad, ¿no? Y con correcto. relación al tema de las batas, mucho depende del material y las batas, y inclusive siendo esas que son abiertas, ¿no? En la parte posterior, cuando son de ese material sintético, estando con el uso de estas batas de forma prolongada, evidentemente produce cambio de la temperatura. Entonces, ¿se acuerdan que al principio se entraba con los mamelucos, encima otra bata y resto? Eso sí producía cambios en la temperatura, deshidratación, más en el personal que pues se encontraba como tal todo el turno, ¿no? En estas áreas y en algunos lugares de cuidados críticos se tienen todavía estas condiciones, ¿no? Porque independientemente que haya pasado el COVID, los turnos de las áreas de cuidados críticos son turnos prolongados, generalmente son de 12 horas y generalmente pues si no sales de la unidad tienes que estar con cierta indumentaria, ¿no? Entonces nos vamos sobre todo al tema del uso prolongado Muy y bien. por eso es que se ha de esa forma planteado, ¿no? Esta situación. Perfecto, correcto. Era un punto que quedaba en el aire. La verdad es que si no, no lo comprendía muy bien, o sea, por qué se había considerado. El resto está perfecto. Eh, en el tema de ruido, ya no está bien lo que han puesto. En el tema de ruido, no nos olvidemos que el ruido además es un riesgo físico, ergonómico, cognitivo, me parece bastante bien lo que han puesto, pero también es un riesgo físico, ¿sí? En la clasificación general. Pero para que no confundamos, porque ¿qué es lo que pasa y que me ha pasado con otros grupos? Que confundimos el riesgo físico con el esfuerzo, ¿no? Pero ese es un riesgo ergonómico físico, no nos olvidemos, ergonómico físico, ¿ya? Ok, muchísimas gracias. Dígame, doctor. Bueno, doctora, lo que nosotros en esta matriz que hemos hecho es más basándonos en lo que es ergonómico, ¿no? Ahora, sí sabemos que habíamos puesto varias cosas, porque como usted dice, ¿no? Que deberíamos haber hecho más, hay más cosas que evaluar, ¿no? Pero más nos Claro hemos que sí. enfocado en este proceso de ergonomía, basándonos en eso, ¿no? Eso era, Muy bien, y obviamente, y por qué ponerle, debo de defender también, doctora, porque si nosotros ponemos un parámetro, no es lo mismo que estar expuesto una sola ves que está exponiendo muchas veces, ¿no? Por eso que habíamos puesto una escala. Le decía, normalmente las escalas nos ayuda bastante a poder ver y diferenciar, y es más, faltaba todavía la clasificación, que es justamente determinar la suma de todos esos y poner un cuadro, ¿no? Pues le decía que solamente hemos puesto nosotros esos parámetros y no ponerle ya con una clasificación que normalmente las CIPERS deberían tener de esa manera. Eso era, doctora, para un poquito más reforzar lo que hemos puesto. Gracias, está doctor. bien, muy bien, doctor, gracias. Ahora deme un número, doctora Jacqueline. Jessica, yo no sé por qué le estoy cambiando el nombre. Doctora Jessica, ¿me da un número, por favor? Voy a calificarlos. Claro, Don, uno. Doctor Allen, usted sabe quiénes están en la lista. Vamos a ir con el doctor Allen. El grupo del doctor Allen, por favor. Ay, perdón, estamos con Buenas eco. noches, doctora. Doctor, Sí, ya lo van a compartir en un momento.
Hola, hola. Hola, hola. Doc, solo que estamos con eco. Debe estar con dos equipos. Sí, doctora, tengo problemas con el de la computadora. Ah, ahora sí, ya no, pero ya no está con eco. Los escucho, doctor. Espéreme, ahorita me va a indicar, por favor. Dígame quiénes son de su grupo. Eh, Doc, solo tendría que, si está con dos dispositivos, solamente anular en uno el micrófono para que podamos escucharlo sin eco, por favor. Ahora sí, perfecto. Ok. Ok, doctores, les pido un favor. Omitamos el tema de probabilidad, ¿ya? No veamos esos valores, ahorita no son importantes para que los podamos discutir, pero sí el tema de los riesgos. Por favor. ¿Quién continúa? Yo continúo, doctora. Bien, continuando con el área o proceso, estamos en el punto 3, ¿verdad? Bien, el área o proceso es limpieza bueno, encontramos la limpieza del servicio de emergencias en el hospital de segundo nivel de atención. La actividad será la limpieza y desinfección del área. Hablando ya de lo rutinario, pues si se considera ya rutinario. Y cuando hablamos de peligro, hablamos del uso de desinfectantes e insumos de limpieza. Eh, Considerando el riesgo químico, ya que se usa desinfectantes, detergentes, limpiadores, y las causas serán la salpicadura, ¿no? Y la mezcla de vapores también. Y como consecuencia llevará a la irritación de piel y vías respiratorias, quemaduras, intoxicación, reacciones alérgicas. En el punto número 4, o en la actividad,
hablamos de la limpieza del servicio de emergencias también en el hospital de segundo nivel. La actividad será el cepillado de piso. Este se considerará pero rutinario. El peligro será el uso de equipo de limpieza y el riesgo será físico, porque encontraremos ruido, temperaturas extremas, calor en cuartos de desechos, iluminación deficiente. Las causas serán uso inadecuado de EPP y que el personal no contará con EPP, no cuenta, ¿no?, con EPP. Y la consecuencia será fatiga auditiva, estrés, Doctora, golpes. Sí, hola, hola. la perdí por segundo. Y las consecuencias serán fatiga auditiva, estrés, golpes, caídas, accidentes por poca visibilidad. No sé si alguien quiere seguir leyendo el punto 5. Continúo, Bueno, doctorita. Ok, continuando doctora con... Vidal. Sí. El punto 5, limpieza del servicio de emergencia, perdón, es en la actividad, traslado de insumos de limpieza. Rutina, es un tipo de trabajo rutinario. En lo que se describe en relación al peligro es el empuje del carro de limpieza. Lo descrito en riesgo es ergonómico debido a movimientos repetitivos, posturas forzadas, como por ejemplo el agacharse, el torcerse, al levantar los muebles o los desechos que hay en los basureros, levantamiento de cargas. Las causas se describen como posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas pesadas. La consecuencia serían las lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, lumbalgias, tendinitis, el síndrome del túnel carpiano. El punto 6, ¿puede continuar otro colega? ¿Quién Claro que más sí. del grupo? ¿Continuando? Sí, hola. Bueno, continuando con la limpieza de servicios de emergencias, la actividad será la disposición de residuos cortopunzantes, es decir, las agujas. Esta se considerará no rutinario. El peligro, hablamos de la manipulación de residuos cortopunzantes. Y en cuanto al riesgo, hablamos de cortes, atrapamientos, golpes, amputaciones, pinchazos. Las causas serán una mala manipulación de los residuos cortopunzantes y las consecuencias serán cortes, atrapamientos, golpes, amputaciones y pinchazos. Continuando con el punto número 7, hablamos dentro de la actividad del trabajo de limpieza en áreas de emergencia, que este sí se considera rutinario. Y hablando del peligro, hacemos mención en el aspecto psicosocial, es decir, estrés por la carga de trabajo, violencia que a veces puede generarse por los pacientes, los familiares, incluso de los mismos pacientes, los turnos rotativos, exposición a situaciones traumáticas, considerando que este personal a veces, si en el caso de que fuera nuevo, no está todavía familiarizado, ¿no?, con ver algún tipo de escenas. Entonces, dentro de los riesgos, llevará al estrés laboral, la ansiedad, depresión, burnout, agresión verbal, física, y las causas serán carga de trabajo excesiva, exposición a situaciones traumáticas y estresantes, y las consecuencias será estrés laboral y fatiga mental. El punto número 8, la actividad, hablamos de uso de limpieza de equipos eléctricos, este será rutinario, y el peligro será eléctrico, ¿no? La exposición a equipos eléctricos como las aspiradoras, las pulidoras, cables en mal estado. El riesgo será choques eléctricos, quemaduras, ¿no?, posibles incendios. Las causas será la falta de capacitación, ¿no?, que pueda recibir el personal y falta de mantenimientos de equipos. Dentro de las consecuencias, electrocución y quemaduras eléctricas. Ok. A ver, Doctorita, me falta parece,
¿Falta? Perdón, sí, falta todavía. Ay, Con ay, el, ay, 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 perdón, perdón. Pero no, ya han terminado con la hiper. con la hiper sí, nos falta describir la parte ergonómica. Ya, deme un momento. Vamos a analizar su hiper, que me parece bastante buena porque han descrito los peligros como corresponden y los riesgos, porque hay una diferencia. Ya lo iba a dar como tarea, bueno, pero igual lo voy a dar. Lo voy a dar para que lo vean. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? El peligro, el piso húmedo, y el riesgo, ahí no es físico. ¿Cuál es el riesgo por ejemplo, en limpieza de piso? Que se pueda resbalar. Mm, Si se puede resbalar, es mecánico. Muy bien. También es un riesgo ergonómico, ¿no ve? Pero es un riesgo mecánico. Muy bien. El riesgo es mecánico para que no tengamos ahí confusiones. Tenía otro en el tema de cortes y pinchazos. ¿Dónde estaba? Cortopunzantes, disposición de residuos cortopunzantes. No rutinario, bueno, depende mucho del área, ¿no? Pero yo creo que sí es rutinario. Pero bueno, eh, ¿qué tipo de riesgo es? El riesgo no es corte, atrapamiento, esa es la consecuencia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tipo de riesgo es? Muy bien, mecánico. En el de trabajos de limpieza en áreas de emergencia, o sea, el peligro psicosocial y el riesgo estrés laboral, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. ¿Cuál sería el peligro? Porque el riesgo es lo que han puesto en peligro. Psicosocial, estrés por la carga de trabajo, violencia, accidentes familiares, turnos rotativos. Ese es el riesgo. O sea, pero ¿cuál es el peligro? Los familiares y los pacientes, ¿no? Y el riesgo es psicosocial. Los que van a generar ese riesgo, lamentablemente, van a ser los pacientes o los familiares, ¿ya? En el resto, estamos bien, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora sí pasemos a la otra hoja que tiene. ¿Se logra ver, doctora? Buenas noches. Sí, 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 doctor. Bueno, en esta hoja quisimos denotar los tres aspectos de la ergonomía, ¿no? Lo físico, lo organizacional y lo cognitivo. Aquí, como pueden ver, somos los integrantes del grupo, ¿no? La doctora Shirley Vidal, la doctora Mariela Marca, Wilmer y mi persona, Luis Miguel Vaca. En cuanto al modelo de accidente que pusimos, al ejemplo del accidente fue una persona sexo femenino, 45 años de edad, madre soltera. Y la escena fue esta, ¿no? El personal ingresa al trabajo de manera habitual en su turno nocturno, ahora 7 p.m., se dirige a su casillero de manera habitual, se viste, agarra sus herramientas de trabajo y posterior a ello se dirige al área de emergencia a realizar sus actividades diarias de limpieza. Durante dicha actividad, el personal en una superficie húmeda que había dejado ella misma, ¿no? Provoca una caída al mismo nivel, produciendo un golpe en región occipital de la cabeza y región lumbosacra, ¿no? Ahí, como pueden ver, en cuestión de ergonomía física, en este ejemplo, nos enfoca las demandas físicas del trabajador que afectan el cuerpo, ¿no? Para el personal de limpieza, en este caso de emergencia. Esto debido a la naturaleza de las tareas y el entorno dinámico que ya vimos en la hiper que expusieron mis anteriores colegas. En el tema de
cuestión de la ergonomía física, vimos carga física, posturas y movimientos y esfuerzo físico, ¿no? En cuanto a la carga física, la trabajadora experimenta una carga física alta debido a la necesidad de realizar tareas físicas exigentes en el trabajo. Posturas y movimientos, la trabajadora debe adoptar posturas y realizar movimientos que pueden ser en la mayoría de los casos inadecuados o lesivos, como por ejemplo levantar o mover muebles, escritorios en este caso, ¿no? Y esfuerzo físico, la trabajadora debe realizar de acuerdo al área y lugar de trabajo un esfuerzo físico significativo, ¿no? Como puede empuje de herramientas, eh, levantamiento de carga, ¿no? Eso en cuestión de la parte, la ergonomía física. En cuanto a la ergonomía cognitiva, esto va más allá de lo físico, el bienestar y mental emocional de la persona, la limpieza del área de emergencia es fundamental, ¿no? En este caso vimos 3 puntos, que es la carga mental, la atención y concentración y toma de decisiones. En cuanto a la carga mental, la trabajadora de 45 años de edad puede experimentar una carga mental alta debido a la necesidad de equilibrar su trabajo y su vida personal, ¿no? Como madre soltera, como vimos en el ejemplo. Atención y concentración. La trabajadora debe mantener la atención y concentración para realizar su trabajo de manera efectiva y segura, mientras el otro lado o el otro punto de vista familiar debe preocuparse por diversos factores como salud, educación y bienestar de sus hijos, ¿no? Y toma de decisiones, la trabajadora debe tomar decisiones rápidas y precisas porque está en un área de trabajo bastante exigente y así adaptarse al ambiente laboral exigente en el área de emergencia, ¿no? Y en cuanto a la ergonomía organizacional, pues eso se refiere a la estructura y los procesos del hospital que afectan, en este caso, al personal de limpieza, ¿no? Apoyo y recursos. La trabajadora debe necesitar un apoyo y recursos adicionales de acuerdo a las demandas y exigencias del trabajo. Muchas veces le dan muchas tareas, pero pocos recursos o también es poca la paga, ¿no? O necesita más personal para un trabajo más grande que le dan. Muchas veces una persona nomás está en un área donde hay mucho trabajo. Eso en resumen, doctora. Bastante interesante su propuesta. Me gusta cómo lo han desarrollado. Bastante bien. No tengo preguntas al respecto. Muy bien, gracias. Muchas Deme gracias. un grupo, deme un numerito. 15. A ver, vamos, ¿quién es el número 15? Doctora Ninoska, Doc- Doctorita, sí. Vamos a entonces empezar a exponer el grupo. Gracias. por favor, doctora. Doctor Ninosca ya está, cuando Sí, guste. sí, muchas gracias, doctorita. Bueno, el grupo es el grupo número 2 que está, no, un momentito. Está conformado por la doctora Deila Bania Arandia, la doctora Lina Darias, el doctor Roberto Carlos Unzueta y mi persona. Bueno, el caso que nos tocó es el desarrollo de la hiperergonomía de un taller mecánico automotriz. El puesto de trabajo es el de pintado de vehículos que hemos tomado. El peligro identificado es la postura forzada al agacharse y pintar partes bajas. El tipo de peligro ergonómico es el que hemos encontrado es el ergonómico físico. Las consecuencias potenciales de esta es de dolor lumbar, trastornos musculoesqueléticos. El nivel de riesgo es alto. Los controles existentes, bueno, no hay ninguno en específico. Y los controles recomendados es el uso de pistolas con extensores y las pausas activas. Por favor, la otra doctorita va a continuar. Doctora, lo que hemos escogido nosotros bueno, tenías un poquito la diferencia de hacer el trabajo, así que hemos escogido dos puestos de trabajo. A la siguiente, por ejemplo, esta es del pintado de vehículos. Por ejemplo,
acá otro peligro que hemos identificado es la existencia de movimientos repetitivos con pistola de pintura. El tipo ergonómico sería físico, donde la consecuencia pueden ser tendinitis, fatiga muscular, un riesgo de nivel medio. Los controles no hemos encontrado alguno y los controles recomendados serían la alternancia de tareas y evaluaciones ergonómicas de todo el equipo. El siguiente sería la falta de procedimientos formales antes de poder pintar. Por ejemplo, ha sucedido un accidente en este taller y una de las formas de accionar las actividades de pintado es que el pintor a cargo solo dé un silbido y así todos puedan darse cuenta de que esta persona va a iniciar este tipo de trabajo. Entonces, y el tipo de peligro sería organizacional, donde existe la falta, la consecuencia sería la falta de preparación, exposición sin protección, un nivel alto, no existe, controles existentes es una señal informal y los controles recomendados es la señalización visual y escrita y la capacitación. Y el trabajo en espacios cerrados sin ventilación sería el otro peligro identificado, sería tal vez organizacional, higiénico. La consecuencia potencial sería la inhalación de vapores, intoxicación, sería realmente un nivel crítico. Los controles serían el uso de parcial de mascarillas y los controles de ventilación forzada, detector de gases, etcétera. Doctor Roberto, ¿podría continuar la siguiente? Claro que sí, doctorita. Bueno, como estaba mencionando, dentro del área mecánica, pues tienen diferentes funciones dependiendo del tipo de trabajo que vayan a realizar, ¿no? Entonces, otro de los puntos que hemos considerado es el apoyo en la reparación y el pulido, ¿no? El peligro identificado va a ser barrera idiomática. El tipo de peligro ergonómico va a ser cognitivo y organizacional. La consecuencia potencial va a ser uso incorrecto de los equipos de protección personal. El nivel de riesgo es crítico. A ver, vamos un poquito de énfasis acá. Tengamos en cuenta que muchas veces, por más que se les capacite o les dé los implementos necesarios, muchas personas que están de apoyo en diferentes áreas, pues lamentablemente no tienen un nivel de instrucción adecuada y pues incumplen muchas normas que se les va induciendo a que cumplen, ¿no? Y al tener un mal uso de estos equipos de protección personal, están permitiendo que se pueda inhalar los tóxicos, se pueda generar algunas afecciones al contacto y todo ello, y pues el nivel de riesgo por eso vamos a considerar como crítico, ¿no? Los controles existentes, manual solo en español, y los controles recomendados, los pictogramas, traducción y el tutorial. En cuanto al peligro identificado, también hay la falta de ajuste de mascarilla, que eso puede ser un tipo de peligro ergonómico físico y organizacional. Consecuencia potencial, inhalación de vapores y mareo. El nivel de riesgo alto. El control existente, equipos de protección personal no adecuado. Controles recomendados, dotación por talla y inducción a la práctica. Otro peligro identificado puede ser el continuar trabajo sin protección. El tipo de peligro ergonómico, cognitivo, organizacional. La consecuencia potencial va a ser exposición a químicos. El nivel de riesgo va a ser muy alto. Los controles existentes, la recomendación informal y los controles recomendados, cultura de seguridad y supervisión. Y el último peligro identificado es la inadecuada postura al pulir. El tipo de peligro ergonómico, físico, la consecuencia potencial, dolor de espalda o muñeca y el nivel de riesgo medio. Los controles existentes, ninguno visible. Y los controles recomendados, ajustes, bancos ajustables y orientación postural. Doctorita Daniela, nos hemos desorganizado y no le hemos dejado participar a la doctora Linet. No sé si ella también podría participar. Por favor, Doctora Linet, ¿será que puede repetir los que usted quiera? Perdón, doctora Linet. por favor, doctora. Ya, doctora Daniela, cabe recalcar que nosotros tenemos acá en esta hiper el peligro identificado y dentro del riesgo tenemos el tipo de peligro ergonómico
Entonces, ahí vamos a corregir tipo de riesgo que vamos a detallar más abajo. Esa sería la única acotación y la conclusión que corresponde es que es dada solamente para el área de mecánica en 2 puestos de trabajo en el riesgo ergonómico. Ay, había estado hablando sin micrófono, perdón. Gracias, Linet, por la acotación. A ver, efectivamente hay una confusión en lo que es peligro y riesgo. Eh, Vamos a hacer esa tarea. Les voy a pedir que hagan la tarea individual. ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? Para que no caigamos en esta confusión, que nos puede llevar a problemas en un futuro cuando estemos en nuestros puestos de trabajo. Ya, voy a ponerlo como tarea individual. Ya tengo problemas todavía con el Moodle para poder subir la tarea. Se suponía que tenía que arreglarlas, pero bueno, más bien les estoy dando más tiempo. De todas maneras, en este puesto, a ver, tengo una duda. Vamos a volver al tema de la mascarilla, va a ser el tema de la noche. Falta de ajuste de la mascarilla. ¿Por qué es físico? Más abajito, más abajito. Está en apoyo de reparación y pulido. Falta de ajuste en mascarilla. ¿Por qué organizacional? ¿Y por qué físico? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde sería doctora? Es el Bueno, segundo punto. sí, no, en lo que quería ordenar mis ideas. Tal vez nosotros lo hemos colocado primero físico, porque digamos el lugar donde se va a realizar este pintado es un lugar que está cerrado y entonces uno va a estar expuesto a la inhalación de vapores y organizacional. Ahí creo que nos hemos equivocado, doctora. No sabría cómo Más, justificar. más bien es organizacional por lo que usted me Bien. está diciendo, Ah, ya. porque es el ambiente, se refiere al ambiente, es organizacional. Un riesgo químico, si nos vamos a la clasificación general, o sea, si desmenuzamos un poquito más, vamos a riesgo químico porque hay inhalación de vapores y mareos. O sea, no, el mareo es una consecuencia, ¿no es cierto? El riesgo, la consecuencia es la inhalación de vapores y mareo, es una consecuencia potencial, estamos bien. Pero ¿cuál es el riesgo? Estamos hablando de riesgo químico, riesgo organizacional, pero el Ya. peligro es la falta de ajuste de la mascarilla. O sea, esa idea hay que Sacar. ordenarla. Sí, hay Ya. que ordenarla. No está mal, pero hay que ordenarla. ¿Ya? Hay que ordenarla un poquito. Ah, 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 Ya, mm. doctora. Ya. ¿Por qué tendríamos una inadecuada postura al pulir? ¿Cuál es el peligro? El riesgo es la postura física. O sea, la clasificación está bien. Ergonómico físico. El riesgo, una postura inadecuada. Pero ¿cuál es el peligro? O sea, esas ideas hay que ordenarlas, ¿sí? O sea, ¿cuál es el peligro en una postura inadecuada? El trabajo en el El piso. tener problemas, no, el poder tener problemas musculoesqueléticos, No, es una ¿no? consecuencia. Por eso, trabajo en el piso, tener que estar debajo del vehículo o tener que estar inclinado, estar de cuclillas. O sea, La esa es posición, ¿no? cuclillas, Sí, la postura, sí, o cuclillas, sea, la postura. eso, ¿me entienden? O sea, pero ¿cuál es el peligro? Analicemos bien cuál es el peligro. Ya, o sea, hay que ordenar un poquito las ideas, hay que ordenar el cuadro para que esté completo, ¿sí? Pero en general está bien. Ya, doctora. Tomemos el ejemplo del grupo anterior, cómo ha puesto peligro, cómo ha puesto riesgo, Ujú. que está bastante bien ordenado ese cuadro, ¿ya? Ya, doctora, El no se trabajo está preocupe. bien. Ya, le Gracias. Dígame, agradecemos, lo doctor vamos a Unzueta. corregir.
Ya, gracias. Dígame, doctor. Un sueta. Bueno, doctorita, nosotros estábamos considerando que el riesgo va a ser a partir de que el trabajador está en un contacto directo, o sea, en un contacto donde no hay mucha distancia en cuanto a la ocupación que estás realizando. Y pues a mayor permanencia del trabajo que estás realizando, tiene mayor riesgo a que pueda tener alguna situación de intoxicación o de gravedad en alguna consecuencia que pueda tener. Sí, a mayor tiempo de exposición estamos expuestos a a mayor tiempo de exposición vamos a tener mayores consecuencias. El riesgo Así se es, incrementa, ¿no es cierto? Está así bien. es, Solamente que hay que ordenar las ideas porque no está bien definido lo que es peligro, lo que es riesgo, o sea, el tipo de riesgo, para que podamos ver. O sea, ustedes han empezado a poner peligro. Entonces está bien, porque la hiper nos pide poner un peligro. Pero si ponemos el peligro, entonces identifiquemos bien cuál es el peligro. Tenemos que saber bien qué es peligro para que podamos hacer una hiper más precisa. O sea, el peligro va a ser el botellón de oxígeno que utilizan para, no sé si es oxígeno, lo que utilizan para cuando hacen pinturas, ¿no? Creo que sí. Entonces, hay que ver, ¿me entienden? Por eso analizamos muy bien el puesto de trabajo. Por eso les decía que sean puestos de trabajo que ustedes conozcan, que ustedes los Ahorita hayan una, manejado. ¿Ya? ¿Sí? bueno, podría ser el peligro, una superficie resbaladiza, ¿no? Otra Exacto, podría ser, por el piso ejemplo, resbaladizo, el piso mojado, eh, ese es el peligro. la Riesgo sustancia, ¿no? mecánico, Con la que manipula, ¿no? La sustancia que exacto, incluso correcto. al lijar Es, desprende o la misma pintura, el aerosol este que usa. ese es el peligro, la pintura, la lija, Ujú, el auto, eso es el peligro o correcto. la acción, ¿no es cierto? También consideremos que es una acción que puede llegar a producir un riesgo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, regáleme un número, doctora Ninoska. Pero espérenme, los voy a calificar. Cuidado, me salgan duplicados. 20. Ya, el 20 es el doctor Fernando Siles. Doctor Siles. Perdón, doctora, estaba hablando sin audio. No se preocupe, no hay problema. Espéreme un segundito, terminaré de calificar a los doctores para que tengan su calificación. Muy bien, ahora sí. Perdón, otra vez estaba hablando. Mi micrófono apagado. Ya, Decía, no se preocupe. perdón, le decía, a nosotros nos ha tocado lo que es la profesión de lo que es el plomero. Para lo que Ya. nosotros realizamos la hiper, en donde nosotros Ujú. vimos que el primero era lo que es el área de lo que es la plomería, la actividad, en lo que es el mantenimiento y separación de tuberías de agua potable. La parte rutinaria, o no rutinario, es muy rutinario. El peligro es la fuente laboral, el mismo hecho de ser el plomero es un peligro. El riesgo, la parte ergonómica, en donde la parte del plomero tiene que estar en diferentes posiciones, ya sea para cambiar tuberías, para instalar tuberías, en el techo, en el sótano, en los cuartos, en baños, pueden ser pequeños, etcétera. Las causas, esas posiciones, perdón, las consecuencias, dolor en la región lumbar, puede ser dolor en la región cervical, manos, codos, rodillas, hombros, etcétera.
La medida de control existente, no hay una medida de control porque su oficio es esa, ¿no? Estar en esos lugares, es realizar en esas posiciones. Lo que es la parte del el proceso de evaluación, nosotros vemos que va a tener un daño moderado de las lesiones menores en la salud que necesitan una asistencia médica. Sí, vamos a ver que los controles hay que hacer una concientización a lo que es la parte del trabajador. Hay que hacer una descripción del control, charlas de lo que son 5 minutos sobre la protección de la columna, manos, rodillas, etcétera, ¿no? O sea, de que tiene que sí o sí tiene que estar con su equipo de protección personal, sí o sí tiene que estar, si en el caso de tuviera dolor, tuviera una artritis, ir a lo que es un control, etcétera. Verificadores operacionales, descripción del verificador, lista de asistencia y efectividad de control menor del 50% para implementar, ¿no? Y hay que ver si es un control efectivo o no. Eso, Doc. No sé quién Antes me de puede continuar, continuar. no vamos a utilizar el tema de la probabilidad, como les había dicho, ¿no? Está bien el resto y bueno, después vamos a hablar cuando termine en los otros puntos. ¿Quién? Bueno, le habla Jacqueline Usimamani Fernández. Ok. El área o proceso, también voy a hablar sobre la plomería. La actividad que se realiza es el mantenimiento y la reparación de las tuberías de agua potable. Es un sistema rutinario. El peligro es las escaleras. El riesgo clasificado va a ser el riesgo mecánico. Una de las causas va a ser el uso inadecuado de las escaleras y caída desde una determinada altura. Una de las consecuencias que puede ocurrir son los golpes y contusiones a nivel físico. La perdido. Doctora, continuando, creo que tengo algún problema la doctora. Como tercer punto, tenemos lo que es el área de trabajo, como sabemos, la plomería, la actividad es el mantenimiento y reparación de las tuberías del agua potable. La actividad, como habíamos dicho, es rutinario. El peligro que hemos encontrado, o bueno, vamos a descifrarlo, es el contacto químico, es un peligro químico. El riesgo, como dice, es químico. Las causas, tenemos el contacto accidental con la piel. Tal vez aquí aumentarlo de que el contacto con lo que es con los adhesivos que usan para unir las tuberías. La consecuencia sería la adherencia de dos tejidos y en algún caso, y al separarlos, este podría ocasionar lo que es un desgarro o a nivel bueno, frecuentemente se presenta a nivel de los pulpejos, de los dedos, ¿no? ¿Alguien más? Ah, no, sí, pueden seguir bajando. Doctora, me gustaría contar también. En ese Adelante. aspecto, doctora, complementando al punto 3, que fue el riesgo químico con el pegamento, también podría ser, agregado aquí, el sentido que también podría ser un riesgo químico inhalatorio, en el sentido de que el pegamento que suelen usar a veces, por ejemplo, por esa clefa, si en caso no tienen otro tipo de pegamento, pues eso podría dar como un tipo de sedación y en todo caso alucinación con lo que es la parte de la inhalación de este tipo de pegamento, que también queríamos agregar a eso. Eso es lo que quería decir y también parte del punto 4, que en este caso sabemos que el trabajo es plomería y vamos a pasar al riesgo que sea ruido en este caso, un ruido que también está contemplado como un riesgo físico. En este caso se usaría lo que la parte de la moladora, sería un riesgo directo a través del ruido que haría que genere daño, lo que la parte de hipoacusia o sordera, en este caso, si
si la exposición fuese muy prolongada, pues esto sí podría generar lo que es hipoacusia y sordera en peor de los casos, ¿no? Y después, en este caso, sería el control que todavía se ha instaurado en este momento es ninguno, porque estamos todavía analizando el punto de lo que es la parte de los riesgos y también después la parte de lo que son los accidentes. Bueno, hasta aquí nomás dijimos que íbamos a hacer, ¿no, doctora? No, solamente no tomar en cuenta la clasificación, pero sí las medidas de control. A ver, sí, está bien. A ver, ¿puede subir su cuadrito, por favor? Puede subir hasta la parte superior. Ir hasta la parte superior, estoy redondo. A ver, el área o proceso, plomería. A ver, en el primer punto, estamos confundiendo. El tema de la fuente laboral no es el peligro, ¿no? Es el espacio, el lugar. Estos son plomeros, entiendo que son plomeros de casa, no los plomeros que están de los servicios, ¿no? Servicios de básicos, ¿m? O sea, la gente que está fuera en la calle. A ver, riesgo ergonómico. Consecuencias estamos bien. A ver, bájenle un poquito, por favor, contacto químico. El peligro, bueno, el contacto químico, como habían dicho, ¿no? Es en realidad la sustancia, el producto que puede producir Sí. este tema, ¿no? El riesgo químico está bien, vamos muy bien. El riesgo físico, ruido, el uso de la moladora, muy bien, bajaremos, bajaremos. Hay que hacer un poco más de énfasis en los ergonómicos, ¿ya? Bajaremos porque tiene más riesgos ergonómicos, ¿ok? Hacer un poco de El énfasis nada físico está más lo que en son los eso, en riesgos el y todo resto lo está, social. ¿perdón? ¿Qué me decía, doctor? Creo que sí. No, doctora, sí le entiendo, no vamos a hacer esas Ah, correcciones, ya. hacer énfasis, me dice énfasis en los que es los ergonómicos, ¿no? Tal Sí, vez eso esta nos ha parte, faltado. esto tal vez podríamos cambiar, doctora. En la actividad tal vez poner la causa. Creo que sí. Mantenimiento y reparar, no. Es la actividad, está bien la actividad. Bueno, la actividad Sí. es, han Ah, puesto ya, sí, actividades muy generales, ¿no? O sea, se puede desmenuzar un poco más. sí. Ya, se puede desmenuzar un poquito más e ir viendo cómo separarlo un poquito. ¿Ya? Ya, Ok, está bien, doctora. muy bien. Gracias. Gracias, doctor. ¿Me da un Ya, numerito? doctora. ¿Me regala? Ah, no, yo ya voy a ver quién. Ya voy a ver quién porque ya no debe haber muchos números libres. Espéreme un segundito, los voy a calificar. Siles. Mamani. Cabrera. Ay, ¿dónde está? Ok. Y Mina. Ya, muy bien. Ahora a ver, vamos a ir en orden quiénes faltan. Doctor Escalera. Sí, estoy bien, ¿lo ve, doctor? Usted todavía no ha expuesto el grupo del doctor Escalera, por favor. Ok, un cachito, por favor, te lo presento. Ya, gracias. Sí, se ve, doctor. Sí, muy bien. Ah, Ya. espéreme, voy a anotar ya que aprovecho ahí. La doctora Maraz, el doctor Escalera.
Doctora Lucana y Rivas. Perfecto, los escucho. Listo. Qué bonita su presentación, me gusta. Hemos hecho Ya. otro modelo, ¿no? Tenemos igual la hiper, pero para presentarla arriba, ¿no? Al sistema. Y para que sea más entendible, lo hemos hecho de esta forma. Entonces, nos tocó el puesto de trabajo de un policía de tránsito, ¿no? Nosotros hemos visto que un policía de tránsito se encarga de dirigir, regular el flujo vehicular en las rutas urbanas e interurbanas. También se dedica a vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito o tráfico por parte de conductores y peatones. Realizar patrullajes, controlar la documentación de vehículos, detectar infracciones y aplicar sanciones correspondientes. Atender accidentes de tránsito, investigar las causas y apoyar en las atenciones y víctimas. Desarrollar campañas de educación vial y participar en los operativos de control. Hemos visto que hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Biológicos, químicos, físicos. En los biológicos hemos podido encontrar la exposición a virus y bacterias por el contacto con las personas, ¿no? Ya sean heridas o enfermas, y estas pueden hacer que una enfermedad sea contagiosa con esta persona, ¿no? Igual brindar los primeros auxilios en el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? También el riesgo biológico sería una picadura o mordedura por parte de diferentes tipos de animales, sean vertebrados o invertebrados, ¿no? Contacto con materiales biológicos durante las atenciones con las víctimas, sangre, vómitos, fluidos corporales. Los riesgos químicos hemos visto que podrían ser la inhalación de gases en combustión vehicular, como por ejemplo el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ¿no? Exposición accidental a sustancias químicas. Durante algunos accidentes ellos tienen que hacer la revisión del escenario, entonces pueden encontrarse con combustibles, aceites, solventes. El contacto también con productos de limpieza o materiales de señalización y pinturas, por ejemplo, las pinturas y las disolventes. Los riesgos psicosociales, hemos visto que el puesto de trabajo de policía está en una carga de estrés laboral bastante amplia y constante por la presión de mantener el orden y evitar los accidentes. Reciben agresiones verbales y físicas por parte de los conductores y los transeúntes. Los turnos prolongados y nocturnos también es un riesgo psicosocial, ya que pueden afectar el descanso y la salud mental del mismo y afectar su desempeño en el trabajo o en afectar la parte en la familia, ¿no? Toma constante de decisiones rápidas. Estas decisiones en un riesgo psicosocial se podría ver reflejado en las situaciones de tráfico, complejos accidentes, donde podría fallar las decisiones por la rapidez que está tomando, ¿no? Y la sensación de falta de reconocimiento o apoyo institucional. Muchas veces ellos se sienten menos o tal vez no están reconocidos por el trabajo que están haciendo y la institución a veces no les da la sensación que corresponde. Doctora Doctor Rafael, me toca. Maras. Sí, dale, doctor. En los riesgos físicos tendríamos el ruido excesivo, que sería el ruido del tráfico y las bocinas y las sirenas de la calle, radiación solar, que es por exposición prolongada al sol, riesgo de quemaduras o un golpe de calor, condiciones climáticas adversas, como la lluvia, el frío intenso o los vientos, vibraciones, cuando hay conductores de motocicletas o vehículos oficiales por periodos prolongados, iluminación deficiente, cuando hay turnos nocturnos que puede afectar la visibilidad de los policías de tránsito, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. En riesgos mecánicos tenemos atropellamientos por vehículos que no respeten las señales de tránsito, las indicaciones del policía o maniobras inesperadas durante la regulación del tráfico, golpes por objetos o vehículos, lesiones por manejo de equipos, caídas o resbalones que pueda haber, que pueda tener el policía en la calle, en las aceras o en superficies irregulares,
atrapamiento por partes móviles de vehículos o incluso al manipular alguna herramienta o equipo o al tratar de socorrer o ayudar a algún transeúnte. Doctora Milena. Yo sigo. Los riesgos ergonómicos organizacionales en el puesto de trabajo de policía de tránsito, hemos considerado que van a ser las jornadas extensas o irregulares, es decir, los turnos que a veces tienen nocturnos, rotativos, estos pueden ser incluso turnos imprevistos. La falta de pausas activas, porque no hay momentos adecuados para un descanso, ¿no? Durante el turno muchas veces les toca estar en avenidas donde hay mucho tráfico, entonces no hay un lugar para que puedan realizar sus pausas activas. La falta de capacitación continua en normas de tránsito, primeros auxilios o el manejo de estrés. El clima laboral tenso, que son las relaciones jerárquicas con un mal manejo, ¿no? de liderazgo. Siguiente, por favor, doctor. Los riesgos ergonómicos cognitivos son la sobrecarga de información, es decir, las señales peatonales, gestionar el tránsito, que tengan que manejar y comunicarse, ¿no? constantemente, la atención dividida y sostenida, el riesgo de errores por fatiga mental, la necesidad de que haya una respuesta inmediata, decisiones que tengan que ser en segundos frente a vehículos o en accidentes, como habíamos mencionado anteriormente, los distractores constantes, ¿no? El ruido, el clima, que puede ser, que van a estar expuestos en diferentes climas, y los peatones, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora, colegas. Continuando con los riesgos ergonómicos, ahora físicos, dentro del puesto de trabajo del policía están las posturas mantenidas. Estar de pie muchas horas en la vía pública sería una de las principales causas. Movimientos repetitivos, señales con los brazos, estos que estén en uso constante de equipos como la radio, los conos, llevando y trayendo, ¿no? El uso de equipo pesado, los chalecos antibalas, los cascos, las radios que generan sobrecarga muscular, la conducción prolongada de motocicletas o vehículos oficiales, ¿no? Eh, Eso sería los riesgos ergonómicos físicos. Siguiente, creo que ese es el último, ¿no? Sí, con eso damos conclusión a nuestro puesto de trabajo de lo que es el policía, doctora Daniela. Muy bien, gracias. Pueden ir a la diapositiva anterior, justo antes de cuando hablaban de los riesgos. Ay, me gusta mucho su trabajo. Gracias. Bastante interesante. Eh, una presentación diferente. No está mal el resto, o sea que todos están muy bien, tranquilos. Así que bastante bien. No tengo observaciones. Gracias. El último, Muchas gracias. debemos tener, ok, gracias. Tenemos un grupo más. A ver, espérenme, nos falta el grupo del doctor Víctor. ¿O no? Ya estamos todos. Doctor Víctor, usted no ha presentado. Ah, pero no está. ¿Con qué grupo estaba el doctor Víctor? ¿Estaba con algún grupo? Porque no está con asistencia, pero no estaba con ningún grupo. Ok, vamos a hacer la tarea, por favor. Tenemos una tarea. Vamos a ver la diferencia. Es tarea individual, peligro y riesgo. ¿Ya? Por favor. Vamos a hacer para el lunes. Ya no nos ha dado tiempo de empezar con las presentaciones, pero espero que haya quedado un poco claro, bueno, más claro, cuando hablamos de de lo que son los riesgos generales y los riesgos ergonómicos. Vamos a ahondar en este tema ya el lunes, pero por favor, necesito que sepan la diferencia de peligro, entre peligro y riesgo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Doctorita, una consulta. Esa tareita que nos está dando de los peligros y los riesgos, ¿lo Sí. hacemos en alguna actividad en concreto o en general? No, definición, una definición. Ah, ya, está bien. Definición y diferencia entre peligro y riesgo. Vamos a buscar la diferencia de peligro, la definición de peligro y vamos a buscar la definición de riesgo. Me lo hacen el trabajo en Word,
por favor. ¿Ok? Es individual. Es una tarea que les va a tomar 10 minutos, pero es importante que la hagan. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, una consultita. ¿Cuándo podrá habilitar la plataforma para subir las tareas? Espero que hasta mañana. Tenían que darme una mano con eso, pero no me han dado. Yo creo que hasta mañana. Hasta mañana ya voy a poder subir y ahí tienen que subirlas todas. Sí, la única que tendríamos pendiente va a ser la que es hasta el lunes. Está bien, doctora, gracias. No, a ustedes. Bueno, pues nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Disculpas doctora. Gracias, por el doctora. afán que hemos Hasta tenido luego. hoy día con el Zoom. ¿Ya? Ok. Muchas gracias a Gracias, todos, doctora, pues. muy amable. Hasta luego, doctora.